¿Sos? No hay espacio adentro, mamá, me dijo mi hija en su boda. Esas 7 palabras me dolieron más que cualquier cuchillo, y lo que hice después la hizo llorar lágrimas que nunca esperó derramar. Hoy les voy a contar algo que nunca pensé compartir. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que le den like a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Margarita, y tengo 73 años. Vivo en un pequeño departamento de una recámara en la colonia Doctores, Ciudad de México, donde las paredes son tan delgadas que puedo escuchar la televisión de mi vecina toda la noche, y el calentador de gas suena como un fantasma viejo que se niega a descansar. La luz de la mañana se filtra por la ventana de mi cocina, proyectando largas sombras sobre el piso de mosaico que ha visto mejores décadas. Me despierto todos los días a las 5:30, ya no porque tenga que hacerlo, sino porque mi cuerpo ha sido entrenado por años de sacrificio para levantarse antes de que las necesidades de todos los demás se acumulen sobre mis hombros. Esa mañana, la mañana de la boda de Sara, me paré frente a mi ropero sosteniendo el vestido azul marino que había comprado 3 meses antes. No era caro, solo algo que encontré en una tienda de descuentos en Insurgentes Norte, pero había ahorrado durante semanas para comprarlo. La tela se sentía suave entre mis dedos, y por un momento me permití imaginar caminar por el pasillo de esa iglesia, sentándome en la primera banca donde se supone que se sientan las madres, viendo a mi hija menor casarse con el hombre con quien había vivido durante 4 años. Recuerdo peinarme el cabello plateado frente al espejo del baño, el mismo espejo que había reflejado mi cara durante décadas de líneas de preocupación y noches sin dormir. Mis manos temblaron ligeramente mientras me aplicaba el lápiz labial coral que Sara una vez me había dicho que me quedaba bonito, allá cuando todavía notaba esas cosas. Allá cuando todavía me llamaba solo para platicar, en lugar de únicamente cuando necesitaba algo. El viaje en metro hasta la iglesia de San Mateo en la colonia Roma Norte tomó 45 minutos, y pasé cada uno de esos minutos ensayando lo que diría cuando la gente preguntara ¿dónde me habían sentado? Practiqué sonreír, el tipo de sonrisa que esconde las grietas en tu corazón. El vagón olía a café y trabajadores matutinos, una mezcla de esperanza y resignación que entendía muy bien. Llegué a la iglesia temprano, aferrando mi pequeña bolsa negra tan fuerte que mis nudillos se habían puesto blancos. El edificio se alzaba imponente contra el cielo gris de octubre, sus muros de cantera desgastados pero dignos, como una mujer anciana que ha visto demasiado pero sigue en pie con orgullo. Rosas blancas y nube decoraban la entrada, y podía escuchar el suave murmullo de los invitados ya reunidos adentro. Entonces la vi. Sara, radiante en su vestido blanco vaporoso, su cabello oscuro recogido en un peinado elaborado que debe haber costado más de lo que yo gasto en mandado en un mes. Estaba hablando apresuradamente con alguien que no reconocí, alguien en traje negro con un portapapeles que se veía importante y ocupado. Di un paso hacia ella, mi corazón hinchándose de orgullo y amor. Esta era mi niñita, la misma criatura que solía treparse a mi regazo durante las tormentas, que me hacía tarjetas del Día de las Madres con letras chuecas que decían «Te amo más que a los helados». Quería decirle lo hermosa que se veía, lo orgullosa que estaba, lo much que significaba este día para mí. Pero mientras me acercaba, los ojos de Sara se encontraron con los míos con algo que nunca había visto antes. No enojo, no molestia, sino algo peor, indiferencia. Indiferencia fría y calculada. «No hay espacio adentro, mamá», me susurró apresuradamente, apenas pausando en su conversación con la persona del portapapeles. Sus palabras fueron entregadas como algo sin importancia, como si me estuviera diciendo el pronóstico del tiempo. El acomodo ya está decidido. Pasó junto a mí sin otra mirada, su cola susurrando sobre los escalones de concreto, desapareciendo en la iglesia donde 200 otras personas aparentemente tenían espacio, pero su propia madre no. Me quedé parada en esos escalones de piedra, viendo las pesadas puertas de madera cerrarse detrás de ella, y sentí que algo moría dentro de mí. No dramáticamente, no con lágrimas o gritos, sino silenciosamente,
como la llama de una vela que se apaga cuando no hay más oxígeno para alimentarla. 23 horas de labor había soportado para traer a Sara a este mundo. 23 horas de dolor que había olvidado en el momento en que pusieron su cuerpecito pequeño y perfecto en mis brazos. Noches sin dormir cuando tenía cólicos. Años de rodillas raspadas y corazones rotos. Colegiatura pagada con dinero que gané limpiando oficinas mientras ella dormía. Clases de piano, clases de danza, vestidos de graduación, fiestas de 15 años. Miles de pequeños sacrificios que se habían acumulado hasta este momento, parada sola en los escalones de la iglesia, mientras extraños pasaban junto a mí hacia el calor. Me di la vuelta y me fui. No porque estuviera enojada, sino porque finalmente entendí algo que me había estado negando a ver durante años. Ya no era una madre para Sara, era un inconveniente, un pedazo sobrante de su pasado que ya no cabía en la imagen brillante que estaba pintando de su nueva vida. La caminata de vuelta a la estación del metro se sintió como caminar bajo el agua. Todo se movía lentamente, los sonidos se volvieron amortiguados, y el aire de octubre cortaba a través de mi vestido como si estuviera hecho de papel. Atrapé mi reflejo en el escaparate de una tienda y vi a una mujer anciana con ojos tristes y hombros encorvados, alguien que se veía derrotada y olvidada. Pero ese era solo el comienzo de mi historia. Lo que pasó después cambiaría todo, aunque no lo sabía entonces. Estaba a punto de descubrir cosas sobre mi familia, sobre dinero que había desaparecido, sobre mentiras que habían sido cuidadosamente construidas durante años, y sobre mi propia fuerza, que ni siquiera sabía que existía. El viaje en metro de regreso a casa fue una mancha borrosa de luces fluorescentes y el golpeteo rítmico de las ruedas en los rieles. Seguí repitiendo las palabras de Sara, buscando alguna otra interpretación, alguna manera en que pudieran significar algo diferente a lo que claramente significaban. Pero no había ambigüedad en "no hay espacio adentro". No había mensaje oculto de amor o arrepentimiento. Solo había rechazo, puro y simple. Cuando finalmente subí esos 4 pisos de escaleras hasta mi departamento, mis piernas se sentían como si estuvieran hechas de concreto. Abrí mi puerta y entré al silencio que se había vuelto mi compañero constante. La luz de la tarde se desvanecía, proyectando largas sombras sobre mi pequeña sala, donde fotografías de mis hijos y nietos me miraban desde cada superficie. Me hice una taza de té, el mismo ritual que me había consolado durante décadas de decepciones. La tetera silbó, un sonido solitario en el departamento silencioso, y vertí el agua hirviendo sobre la bolsita de té de manzanilla, viendo el color dorado florecer en la taza blanca. Mis manos estaban más firmes ahora, aunque no podría decir por qué. Sentada en mi pequeña mesa de cocina, comencé a pensar sobre el patrón que había llevado a este momento. No era solo la boda de Sara. Eran años de pequeños rechazos, cumpleaños olvidados, visitas canceladas, conversaciones que terminaban abruptamente cuando algo más interesante captaba su atención. ¿Cuándo me volví tan fácil de descartar? El hermano mayor de Sara, Miguel, vivía en la colonia Polanco con su esposa y 2 hijos. Trabajaba en Bolsa Mexicana de Valores, algo que involucraba inversiones y comercio de acciones que nunca entendí completamente, pero que lo había hecho lo suficientemente rico como para tener un departamento de 3 recámaras en una zona fresa. Me llamaba tal vez una vez al mes, usualmente cuando necesitaba algo. Una niñera para los niños cuando su nana regular estaba enferma. Alguien que recogiera su tintorería cuando trabajaba hasta tarde. Pequeños favores a los que siempre accedía, porque decirle sí a Miguel significaba mantenerme conectada con mis nietos. La última vez que lo había visto fue 3 semanas antes de la boda de Sara, cuando me pidió que cuidara a Emma y Joshua mientras él y su esposa iban a una gala benéfica. Había tomado el metro hasta el centro, gastado 150 pesos en el viaje redondo, y llegado a su departamento con una bolsa llena de actividades que había planeado para los niños. «Mamá, te ves cansada», había dicho cuando abrió la puerta, aunque había mirado directo a través de mí hacia su teléfono. «Los niños ya cenaron. Nada más asegúrate de que estén en cama a las 8». Se habían ido sin una despedida apropiada,
saliendo corriendo en su ropa cara de noche mientras yo ayudaba a Emma con su tarea en su barra de granito de la cocina. El departamento era hermoso, todo líneas limpias y muebles modernos que parecían sacados de una revista. Pero se sentía frío, como habitación de hotel más que como un hogar. Esa noche, después de que acosté a los niños en sus camas y les leí cuentos, me senté en su sala rodeada de lujo que nunca podría costear, sintiéndome más sola de lo que me sentía en mi pequeño departamento en la Doctores. Cuando Miguel y su esposa regresaron después de medianoche, apenas me habían reconocido antes de llamar un Uber para llevarme a casa. No hubo "gracias por venir". No hubo "apreciamos tu ayuda". Solo una despedida distraída y la suposición de que estaría disponible la próxima vez que necesitaran algo. Pero fue mi hijo mayor, David, quien me había lastimado más profundamente, aunque apenas estaba empezando a entender el alcance de ello. David tenía 48 años, estaba divorciado y luchaba para llegar a fin de mes como contratista independiente. Había estado viviendo en mi departamento intermitentemente durante los últimos 2 años, durmiendo en mi sofá y prometiendo que era solo temporal mientras se ponía de pie. Había apoyado a David financieramente durante años, incluso cuando mis propios ahorros se estaban agotando. Pequeños préstamos que se volvieron préstamos grandes que nunca fueron pagados. Dinero para la renta cuando sus trabajos se secaron. Reparaciones del coche, facturas médicas, incluso mandado cuando se le acabaron sus prestaciones por desempleo. Me había dicho a mí misma que eso es lo que hacen las madres. Ayudamos a nuestros hijos cuando están en problemas. Nos sacrificamos para que ellos no tengan que sufrir. Pero sentada en mi cocina esa tarde después de la boda de Sara, comencé a sumar los números en mi cabeza. Los cálculos me revolvieron el estómago. Durante los últimos 5 años, le había dado a David casi 300,000 pesos. Dinero que había ganado trabajando medio tiempo en una librería hasta que mi artritis hizo imposible estar de pie durante turnos de 8 horas. Dinero del seguro de vida de mi difunto esposo, que se suponía aseguraría mi jubilación. Dinero que simplemente había desaparecido en las diversas crisis y emergencias de David. Me levanté y caminé a mi recámara, donde guardaba mis papeles importantes en una pequeña caja fuerte que mi esposo había comprado años atrás. Mis manos temblaron mientras ingresé la combinación y saqué la carpeta que contenía mis estados de cuenta bancarios. Rara vez los miraba ya. David me había convencido de configurar la banca en línea, diciendo que era más fácil, más moderno. Me había ayudado a crear contraseñas y preguntas de seguridad, siempre ansioso de hacer las cosas más simples para su madre anticuada. Los números en los estados de cuenta impresos contaban una historia diferente a la que me había estado contando a mí misma. Retiros regulares, siempre por cantidades redondas. 5,000 aquí, 10,000 allá. Dinero que había sido transferido electrónicamente, con la ayuda de David, para cubrir sus varias emergencias. Pero mientras miraba más de cerca, noté algo que me heló la sangre. Había transferencias que no recordaba haber autorizado, grandes cantidades movidas a cuentas que no reconocía. Me senté en mi cama, rodeada de papeles que documentaban mi vida financiera, y me di cuenta de que había sido sistemáticamente robada. No por extraños, sino por mi propio hijo. El niño que había criado, alimentado, protegido y amado incondicionalmente, había estado robándome durante años. Y yo se lo había hecho fácil al confiar en él completamente. La traición me golpeó más fuerte que el rechazo de Sara en la iglesia. Al menos Sara había sido cruel abiertamente, honestamente. David había estado robándome mientras yo cocinaba sus comidas, lavaba su ropa, y me preocupaba por su futuro. Se había sentado en mi mesa de cocina, comiendo comida que yo había pagado con dinero que él me había robado, y me había escuchado preocuparme sobre llegar a fin de mes. Pensé en todas las veces que me había negado pequeños placeres porque pensaba que no podía pagarlos. El abrigo de invierno que había decidido no comprar, usando el viejo por otra temporada. La suscripción a la revista que amaba, cancelada porque 300 pesos al mes parecían demasiado. Las cenas fuera con mi amiga Rosa, que había declinado porque necesitaba ahorrar dinero. Mientras había estado cuidando los centavos y comiendo cereales genéricos, David había estado viviendo de mi dinero robado, probablemente gastándolo en cosas que ni siquiera podía imaginar.
La traición me hizo sentir enferma, pero más que eso, me hizo sentir idiota. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? ¿Cómo pude haber confiado tan completamente? Llamé al número en mi estado de cuenta, aunque ya había pasado el horario de oficina. Necesitaba saber el alcance completo del daño. Necesitaba entender exactamente cuánta de mi seguridad había sido despojada. El sistema automatizado me dijo mi saldo, un número tan bajo que me hizo jadear en voz alta. Estaba a 3 meses de no poder pagar mi renta. Esa noche, apenas dormí. Me quedé acostada en mi cama escuchando los sonidos de la ciudad fuera de mi ventana, sirenas y claxons de coches y el rugido distante del metro, tratando de entender cómo mi vida se había vuelto tan pequeña y precaria. Había criado 3 hijos, trabajado 2 empleos durante la mayor parte de mi vida adulta, ahorrado dinero siempre que fue posible, y había sido cuidadosa con cada peso. Sin embargo, aquí estaba, casi a los 74 años, quebrada y sola, aprovechada por las mismas personas por las que había sacrificado todo para apoyar. A la mañana siguiente, llamé a David. Se estaba quedando en casa de su novia, otro arreglo temporal que se había extendido por meses. Cuando contestó, su voz sonaba somnolienta, irritada por haber sido despertado. «David», le dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Necesitamos hablar sobre dinero». Hubo una pausa. El tipo de silencio que habla más fuerte que las palabras. «¿Qué pasa con el dinero, mamá?» «Sobre el dinero que ha sido transferido de mi cuenta sin mi conocimiento. Sobre los 300,000 pesos que me debes que nunca has mencionado devolver. Sobre el hecho de que casi no tengo dinero y apenas puedo pagar para seguir viviendo en mi departamento». Otra pausa, más larga esta vez. «Mamá, no sé de qué estás hablando. Esas transferencias fueron para emergencias, ¿recuerdas? Me dijiste que te ayudara con la banca en línea porque era muy confusa. El gaslighting fue tan suave, tan practicado, que por un momento casi le creí. Casi pensé que tal vez estaba confundida. Tal vez mi memoria no era tan buena como pensaba. Pero los estados de cuenta en mi mano contaban una historia diferente. «David, hay transferencias aquí por miles de pesos que nunca autoricé. Dinero movido a cuentas que no reconozco. ¿Puedes explicar eso?» Su tono cambió entonces. Se volvió defensivo y enojado. «Órale, mamá, estás paranoica. Esas son transferencias legítimas. Te estaba ayudando a invertir algo de dinero, ¿recuerdas? En criptomonedas, Bitcoin, esas cosas que están haciendo fortunas a la gente. Estaba tratando de ayudarte a construir riqueza». Bitcoin. Había escuchado la palabra en las noticias. Algo sobre dinero digital que subía y bajaba de valor como una montaña rusa. Pero nunca le había pedido a David que invirtiera mi dinero en nada. Había tenido demasiado miedo de perder la poca seguridad que tenía. «¿Dónde está este Bitcoin ahora?», le pregunté. Es complicado, mamá. El mercado es volátil. Algunas inversiones no dan frutos de inmediato. Tienes que ser paciente». Supe entonces que mi dinero se había ido. No invertido, no guardado de forma segura en alguna billetera digital, sino simplemente se había ido. David lo había robado y gastado, y ahora estaba mintiendo al respecto con la misma facilidad casual que había mostrado cuando mentía sobre dónde había estado o qué había hecho cuando era adolescente. «Quiero que vengas esta noche», le dije. «Nos vamos a sentar y vamos a resolver esto». «No puedo esta noche, mamá. Estoy trabajando hasta tarde». Otra mentira. David no había trabajado un empleo regular en meses. Entonces mañana. «Mira, te llamo después. ¿Está bien? Estoy muy ocupado ahora mismo». La línea se cortó. Mi propio hijo me había colgado cuando le pregunté que explicara dónde habían ido los ahorros de mi vida. Me senté en mi cocina, sosteniendo el teléfono silencioso, y sentí que algo cambió dentro de mí. El dolor seguía ahí, agudo y profundo, pero debajo de él había algo que no había sentido en años. Enojo real, limpio y clarificador. Llamé a Sara después. No estaba segura de qué esperaba. Tal vez una disculpa por el día anterior, tal vez una explicación. Su teléfono fue directo al buzón de voz. «Hola, has contactado a Sara. Probablemente estoy viviendo mi mejor vida. Así que deja un mensaje y te regreso la llamada cuando pueda». El tono alegre de su voz
tan diferente de la indiferencia fría que me había mostrado en la iglesia, me dieron ganas de gritar. Sara, soy tu madre. Me gustaría hablar contigo sobre lo que pasó ayer. Por favor, regrésame la llamada. No me regresó la llamada ese día, o el siguiente, o el día después de ese. Después supe que ella y su nuevo esposo habían ido a Cancún para su luna de miel, subiendo fotos a redes sociales de ellos mismos en playas y en restaurantes caros, viviendo sus mejores vidas mientras yo me sentaba en mi departamento preguntándome cómo iba a sobrevivir el invierno. Fue mi vecina de al lado quien me salvó de ahogarme completamente en autocompasión. La señora Klein tenía 81 años, una mujer pequeñita con ojos agudos y una actitud sin tonterías que había vivido en el mismo departamento por 40 años. Había perdido a su esposo el año anterior, y nos habíamos unido por nuestra viudez compartida, compartiendo tazas de café y quejas sobre el elevador roto del edificio. La señora Klein tocó mi puerta 3 días después de la boda, cargando un plato de rugelach y usando una expresión preocupada. «Margarita, te ves terrible», dijo sin preámbulos, pasando junto a mí hacia mi departamento. «¿Qué pasa?» Me derrumbé entonces, sentada en mi mesa de cocina mientras la señora Klein escuchó toda la historia. La boda, el robo de David, el silencio de Sara, el uso casual de Miguel de mi tiempo y energía. Lloré más fuerte de lo que había llorado en años, grandes sollozos que venían de algún lugar profundo que había estado protegiendo por demasiado tiempo. La señora Klein no ofreció consuelo vacío o trató de hacer excusas para mis hijos. En cambio, hizo más té y escuchó con el tipo de atención que no había recibido de otro ser humano en meses. ¿Sabes cuál es tu problema?, dijo cuando terminé de llorar. Piensas que ser madre significa ser un tapete. Piensas que amar significa nunca decir no, nunca ponerte primera, nunca exigir respeto. Sus palabras dolieron porque eran verdad. Pero Margarita, tus hijos son adultos crecidos. Ya no necesitan una madre que se sacrifique por ellos. Necesitan una madre que les muestre cómo se ve el autorrespeto. Y ahora mismo, les estás mostrando que está bien tratar a la gente como basura mientras seas familia. Esa tarde, la señora Klein me ayudó a llamar al banco y reportar las transferencias no autorizadas. Se sentó junto a mí mientras le expliqué a un representante de servicio al cliente lo que había pasado, su presencia dándome fuerza que no sabía que tenía. El banco abrió una investigación y me ayudó a establecer nuevas medidas de seguridad en mi cuenta. No podían garantizar que recuperaría mi dinero, pero podían prevenir más robos. Después, la señora Klein insistió en que llamáramos a su sobrino, un abogado que se especializaba en abuso financiero de adultos mayores. Nunca me había considerado una víctima de abuso, pero eso era lo que era. El abogado, un hombre amable llamado Roberto, explicó que lo que David había hecho era un crimen. Podía ayudarme a perseguir cargos criminales si quería, o al menos ayudarme a recuperar algunos de mis bienes robados. Lo más difícil fue aceptar que mi hijo era un ladrón, no luchando, no con mala suerte, no víctima de circunstancias fuera de su control, sino una persona que había deliberada y sistemáticamente robado a su madre. La señora Klein sostuvo mi mano mientras firmé los papeles, autorizando a Roberto a investigar las finanzas de David. Ha estado vendiendo el Bitcoin, explicó Roberto después de hacer algunas búsquedas preliminares, convirtiéndolo en efectivo y usándolo para gastos de vida. No queda mucho, pero tal vez podamos recuperar algo. Esa noche, la señora Klein y yo nos sentamos en mi sala rodeadas de años de fotos familiares, fotos de fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad, graduaciones, vacaciones, evidencia de todo el amor que había derramado en estos 3 hijos, todos los sacrificios que había hecho, todos los sueños que había tenido para sus futuros. ¿Sabes qué veo cuando miro estas fotos?, preguntó la señora Klein. Negué con la cabeza. Veo a una mujer que dio todo y no pidió nada a cambio. Una mujer que tenía tanto miedo de estar sola que se dejó usar y abusar y dar por hecho. Una mujer que confundió amor con servidumbre. Tenía razón. Había confundido amor con servidumbre. Había creído que ser necesitada era lo mismo que ser amada, que sacrificarme probaba mi valor como madre. Pero mis hijos habían aprendido a ver mi amor como debilidad, mi generosidad como un derecho,
mi presencia como algo que podían dar por hecho. Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Hice cena solo para mí. No una olla grande de algo que proporcionaría sobras para David. No una comida diseñada para complacer los gustos de alguien más, sino un simple platillo de pasta con verduras que me gustaba. Puse la mesa con mi vajilla buena, encendí una vela, y comí despacio, saboreando cada bocado. Fue la primera comida que había disfrutado en meses. Durante los siguientes días, comencé a hacer otros pequeños cambios. Tiré las revistas que David había dejado esparcidas por mi departamento. Reacomodé los muebles para que el sofá donde había estado durmiendo ya no fuera el punto focal de la sala. Compré sábanas y almohadas nuevas, pequeños lujos que me había estado negando mientras apoyaba su estilo de vida. Cuando David finalmente llamó, 5 días después de nuestra conversación sobre el dinero faltante, estaba lista para él. «Mamá, he estado pensando en lo que dijiste», comenzó, su voz cuidadosamente modulada para sonar cariñosa y preocupada. «Tal vez deberíamos sentarnos y revisar tus finanzas juntos. Creo que podrías estar confundida sobre algunas cosas. Más gaslighting. Más intentos de hacerme dudar de mi propia memoria y juicio». «David», lo interrumpí, «contraté a un abogado. Está investigando las transferencias no autorizadas de mi cuenta. Si tienes algo que quieras decirme sobre dónde fue mi dinero, ahora sería un buen momento». El silencio se extendió tanto que pensé que podría haber colgado. «¿Contrataste un abogado?» Su voz había perdido su falsa preocupación y se volvió fría. «¿Contra tu propio hijo?» «Contraté un abogado para ayudarme a entender dónde fueron los ahorros de mi vida. Si no has hecho nada malo, no tienes nada de qué preocuparte. Esto es increíble. Trato de ayudarte. ¿Y así es como me lo pagas? ¿Acusándome de robar?» La manipulación era tan transparente ahora que me preguntaba cómo alguna vez me había enamorado de ella. «David, tomaste 300,000 pesos de mi cuenta sin permiso. Eso no es ayudar. Eso es robar». Explotó entonces, gritándome por teléfono sobre lo desagradecida que era, sobre cómo todo lo que había hecho era por mi propio bien, sobre cómo era una vieja paranoica que no entendía el mundo moderno. Me dijo nombres que no repetiré. Dijo cosas diseñadas para lastimarme lo más profundamente posible. Y por primera vez en mi vida, le colgué a uno de mis hijos. Mis manos estaban temblando mientras puse el teléfono, pero sentí algo que no había experimentado en años. Alivio. Finalmente había dejado de aceptar comportamiento inaceptable. Finalmente había dicho no. La señora Klein tocó mi puerta 1 hora después, cargando comida china y una botella de vino. «Escuché gritos», dijo simplemente. «Pensé que podrías necesitar compañía». Comimos lo mein y tomamos vino mientras le conté sobre mi conversación con David. Escuchó sin juzgar, asintiendo en los momentos correctos, haciendo pequeños sonidos de comprensión y apoyo. «¿Sabes lo que esto significa, verdad?», dijo mientras terminábamos la botella de vino. «¿Qué?» «Significa que finalmente estás creciendo». Me reí entonces, la primera risa genuina que había tenido en semanas. Tenía razón. A los 73 años, finalmente estaba aprendiendo a defenderme. Pero mi familia no había terminado conmigo todavía. 2 días después, Miguel llamó. Su tono era formal, empresarial, la forma en que le hablaba a clientes difíciles. «Mamá, David me contó sobre tus acusaciones. Este comportamiento es realmente inapropiado. Contratar abogados y hacer afirmaciones locas sobre dinero robado. David estaba tratando de ayudarte a invertir sabiamente, y ahora lo estás atacando por eso. Miguel, tu hermano me robó 300,000 pesos. Hay registros bancarios. Mamá, no estás pensando claramente. Tal vez es hora de considerar algún tipo de asilo, algún lugar que pueda ayudarte a manejar tus finanzas más efectivamente». La amenaza era sutil pero clara. «Deja de hacer problemas o te declararemos incompetente y tomaremos control de tu vida completamente». «Estoy pensando más claramente de lo que he pensado en años», le dije, «y no voy a ser amenazada por mis propios hijos». «Esto no es una amenaza, mamá. Es preocupación. Obviamente ya no eres capaz de manejar tus propios asuntos». Le colgué a él también. Esa tarde, tuve mi primera reunión con una trabajadora social que el abogado Roberto había recomendado.
Su nombre era Linda, y se especializaba en ayudar a personas mayores que habían sido abusadas financieramente por miembros de la familia. Era joven, tal vez 40, con ojos amables y una manera gentil que inmediatamente me tranquilizó. Lo que has experimentado es más común de lo que podrías pensar, me dijo. Hijos adultos robando a padres ancianos, usando manipulación emocional para mantener control, amenazando institucionalización para mantener calladas a sus víctimas. No estás sola, y no estás loca. Solo escuchar esas palabras me hizo llorar. Durante meses, me habían hecho sentir como si yo fuera el problema, como si mis necesidades y sentimientos fueran irrazonables, como si mi deseo de respeto y consideración fuera de alguna manera egoísta. Linda me ayudó a entender que lo que había estado experimentando era un patrón de abuso emocional y financiero que probablemente había estado ocurriendo durante años, tan gradualmente que no lo había reconocido por lo que era. Me dio libros para leer sobre establecer límites y autoabogacía, recursos que ni siquiera sabía que existían, pero lo más importante que me dio fue permiso para ponerme primera por una vez en mi vida. Sara finalmente me regresó la llamada 2 semanas después de que dejé mi mensaje. Había regresado de su luna de miel bronceada y relajada, llena de historias sobre nadar con delfines y cenas románticas en la playa. Habló durante 15 minutos sin preguntar cómo estaba o reconocer lo que había pasado en su boda. Bueno, en fin, dijo finalmente. Necesitamos hablar sobre Navidad. Los papás de Brad vienen, y su hermana y sus hijos. Así que vamos a necesitar extender la mesa del comedor. ¿Puedes ayudarnos a preparar y servir la cena? Su familia es algo fancy, así que necesitamos que todo esté perfecto. La audacia me quitó el aliento. Quería que yo sirviera la cena navideña a sus nuevos suegros después de negarme un asiento en su boda. Sara, dije cuidadosamente, creo que necesitamos hablar primero sobre lo que pasó en tu boda. ¿Qué pasó? Estuvo perfecta. Todos la pasaron muy bien. Me dijiste que no había espacio adentro. No me dejaste asistir a tu propia boda. Hubo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz tenía ese tono familiar de impaciencia. Mamá, no fue personal. El lugar tenía asientos limitados, y tuvimos que hacer decisiones difíciles. La familia de Brad es mucho más grande que la nuestra, y están pagando muchos de los gastos de la boda. Sus papás insistieron en que su familia extendida fuera incluida. Más mentiras, más excusas, más razones por las cuales la comodidad y felicidad de todos los demás importaba más que la mía. ¿Entonces elegiste excluir a tu madre para que los parientes lejanos de Brad pudieran asistir? Estás siendo dramática, mamá. Fue solo un día, y ahora estás arruinando mi felicidad al hacerlo sobre ti. Hacerlo sobre mí. La mujer que le había dado vida, la había criado, la había apoyado a través de cada crisis y celebración. Estaba siendo egoísta por querer presenciar la boda de su hija. No voy a ayudar con la cena navideña, dije en voz baja. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque estoy cansada de ser tratada como personal contratado por mi propia familia. Porque estoy cansada de ser excluida de los momentos importantes, pero esperada para proporcionar trabajo gratis para los inconvenientes. La voz de Sara se volvió aguda, enojada. No puedo creer lo egoísta que estás siendo. Se supone que esto sea sobre familia, sobre reunirse para las fiestas, y lo estás haciendo todo sobre ti otra vez. Otra vez. Como si hiciera todo sobre mí todo el tiempo, en lugar de pasar décadas haciendo todo sobre todos los demás. Sara, ¿cuándo he hecho algo sobre mí? Dios mío, mamá, haces esto constantemente. Nos haces sentir culpables por no llamar lo suficiente, por no visitar lo suficiente, por no incluirte en todo. Actúas como si te debiéramos algo solo porque eres nuestra madre. Las palabras pegaron como golpes físicos. En la mente de Sara, mi deseo de respeto básico e inclusión era manipulación emocional. Mis sentimientos heridos eran egoísmo. Mi necesidad de amor y conexión era hacerlos sentir culpables. Sí pienso que me deben algo, dije, sorprendiéndome con mi honestidad. Pienso que me deben respeto básico y cortesía. Pienso que me deben la consideración que le darían a cualquier otro ser humano que afirmen amar. Bueno, ese es tu problema ahí mismo, mamá. El amor no debería venir con condiciones y expectativas. El amor real es incondicional.
La ironía era impresionante. Sara, quien me había excluido de su boda, quien me llamaba solo cuando necesitaba algo, quien me trataba como un inconveniente, me estaba dando lecciones sobre amor incondicional. Tienes razón, dije. El amor real es incondicional, pero el respeto tiene que ser ganado, y las relaciones requieren esfuerzo de ambos lados. Te he estado dando amor incondicional durante 30 años, Sara. ¿Qué me has estado dando a cambio? No pudo responder esa pregunta, porque ambas sabíamos la respuesta era nada. Nada excepto demandas y expectativas, y la suposición de que siempre estaría disponible, siempre estaría agradecida, siempre estaría dispuesta a aceptar cualquier migaja de atención que eligiera tirarme. Ya terminé con esta conversación, dijo finalmente. Cuando estés lista para dejar de ser amargada y empezar a actuar como una madre otra vez, llámame. La línea se cortó, y me di cuenta de que Sara me había colgado 2 veces ya. Pero esta vez, no me sentí herida o rechazada. Me sentí libre. Esa noche, la señora Klein y yo fuimos a ver una película en el pequeño cine en Insurgentes Norte. Era algo que no había hecho en años. Gastar dinero en algo puramente para mi propio disfrute. Compramos palomitas y refrescos, y nos sentamos en la oscuridad, viendo una comedia romántica que nos hizo reír a ambas. ¿Cómo te sientes?, preguntó la señora Klein mientras caminábamos a casa por el aire fresco de diciembre. Más ligera, dije, y lo decía en serio. El peso de las expectativas de mis hijos, sus demandas, su crueldad casual, finalmente se estaba levantando de mis hombros. La Navidad vino y se fue sin una sola llamada de ninguno de mis hijos. Pasé el día con la señora Klein y 2 otros vecinos, compartiendo una comida que habíamos preparado juntas e intercambiando regalos pequeños y considerados. Fue la Navidad más pacífica que había tenido en décadas. El Año Nuevo me encontró en mi departamento, sola pero no solitaria, reflexionando sobre el año que acababa de terminar y pensando en lo que quería del año que venía. Por primera vez en mi vida adulta, estaba pensando en mis propios deseos en lugar de las necesidades de todos los demás. Quería viajar. Nunca había estado en ningún lado, excepto por algunos viajes familiares, cuando los niños eran pequeños, siempre a destinos elegidos por alguien más, siempre enfocados en su entretenimiento en lugar de mis intereses. Quería ver el océano otra vez, tal vez tomar un crucero o visitar una ciudad sobre la que solo había leído. Quería aprender cosas nuevas. Siempre había estado interesada en el arte, pero nunca había tenido tiempo para perseguirlo. Busqué clases en el centro comunitario y descubrí que ofrecían talleres de pintura para adultos mayores. Quería hacer nuevas amigas. Amigas reales, como la señora Klein, que valoraran mi compañía y me trataran con respeto y amabilidad. Más que todo, quería dejar de sentir vergüenza por tener necesidades y deseos propios. Quería dejar de disculparme por ocupar espacio en el mundo. El Año Nuevo trajo desarrollos inesperados. El abogado Roberto había hecho progreso en recuperar algo de mi dinero robado. David había sido forzado a liquidar algunos activos, y yo iba a recibir cerca de 80,000 pesos de vuelta. No cerca de lo que había tomado, pero suficiente para darme algo de respiro financiero. Más importante, la investigación había descubierto evidencia de otros crímenes financieros de David. Había estado estafando a personas mayores en línea, usando esquemas de inversión falsos para robar sus ahorros. Las autoridades estaban construyendo un caso contra él, y parecía que podría enfrentar consecuencias serias por sus acciones. No sentí satisfacción en los problemas legales de mi hijo, pero tampoco sentí culpa. Él había hecho sus elecciones, y ahora enfrentaría las consecuencias. Ya había terminado de habilitar su comportamiento protegiéndolo de los resultados de sus acciones. En febrero, me inscribí en la clase de pintura en el centro comunitario. La instructora era una mujer llamada Patricia, jubilada de enseñar arte en la preparatoria local, quien tenía paciencia infinita para principiantes. Descubrí que tenía un ojo natural para el color y la composición, y que crear algo hermoso con mis propias manos me traía alegría que había olvidado que era posible. Los otros estudiantes en la clase se volvieron mi nuevo círculo de amigas. Todas éramos mujeres sobre 60, todas lidiando con varias transiciones y desafíos de la vida. Apoyamos los esfuerzos artísticos de cada una
y comenzamos a reunirnos para café después de clase, compartiendo historias y consejos y risas. Por primera vez en años, tenía una vida social que existía independientemente de las necesidades y horarios de mis hijos. Tenía amigas que me llamaban porque querían hablar conmigo, no porque necesitaran algo de mí. Tenía actividades que me traían placer sin obligación de servir a otros. En marzo, hice algo que 6 meses antes habría parecido imposible. Reservé un viaje de una semana a Oaxaca, algo que había soñado hacer desde leer una novela ambientada ahí años atrás. Nunca había viajado a ningún lado sola. Nunca había ni siquiera considerado esa posibilidad. La señora Klein me ayudó a empacar, ambas emocionadas con mi aventura. Se había vuelto no solo una vecina, sino una amiga verdadera, el tipo de relación que siempre había querido con mis hijas, pero nunca había podido lograr. ¿Estás nerviosa?, preguntó mientras doblábamos mi ropa nueva en la maleta que había comprado especialmente para el viaje. Aterrorizada, admití, pero también emocionada. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí emocionada por algo? No podía recordar. Mi vida había estado tan consumida con preocupación y obligación, con satisfacer las necesidades de otras personas y manejar sus crisis, que la emoción se había vuelto una emoción extranjera. El vuelo a Oaxaca fue mi primera vez en un avión en 20 años. Tenía asiento de ventana y pasé todo el vuelo mirando hacia abajo al paisaje que pasaba debajo, sorprendida por los patrones de caminos y campos y ríos que parecían arte abstracto desde 10.000 metros. La ciudad misma era todo lo que había imaginado y más. Calles empedradas y plazas históricas, arquitectura colonial y mercados llenos de color y vida. Tomé un tour guiado del centro histórico, visité museos y jardines, comí en restaurantes que elegí simplemente porque se veían interesantes. Pero la parte más transformativa del viaje fue el silencio. Por una semana entera, nadie necesitaba nada de mí. Nadie llamó con crisis o emergencias. Nadie esperaba que resolviera sus problemas o proporcionara trabajo gratis. Me despertaba cada mañana sin nada más que mis propios deseos que considerar. Ningún lugar donde estar, excepto exactamente donde quería estar. Pinté acuarelas del Zócalo y Santo Domingo, sentándome en bancas de parque en el aire cálido del sur, hablando con otros turistas y locales que eran amables e interesados en mi historia. Era solo Margarita, no la madre o abuela o decepción de alguien, solo una mujer que estaba aprendiendo a disfrutar su propia compañía. En mi último día en Oaxaca, me senté en un café con vista al valle y escribí en el diario que había empezado a llevar. Escribí sobre el viaje, sobre las pinturas que había hecho, sobre las conversaciones que había tenido con extraños que me trataron con más respeto y amabilidad de lo que mis propios hijos me habían mostrado en años. Pero principalmente escribí sobre la persona en la que me estaba convirtiendo. Alguien que decía no cuando quería decir no. Alguien que ponía sus propias necesidades primero sin sentir culpa por ello. Alguien que entendía que el amor sin respeto realmente no es amor en absoluto. Volé de vuelta a la Ciudad de México sintiéndome como una persona diferente. Físicamente, me veía igual, pero algo esencial había cambiado dentro de mí. Me había probado a mí misma que podía ser feliz independientemente de la aprobación o participación de mis hijos. Había descubierto que el mundo estaba lleno de gente que me trataría bien si yo exigía ser tratada bien. La señora Klein me encontró en el aeropuerto, ansiosa por escuchar sobre mis aventuras. Regresamos a mi departamento, donde me ayudó a desempacar mientras le mostraba las postales y souvenirs que había coleccionado. El departamento se veía más pequeño de alguna forma, pero también más acogedor. Era mi espacio, arreglado para mi comodidad, lleno de cosas que me traían alegría. Esa noche, mientras nos sentábamos tomando vino y viendo las pinturas que había hecho en Oaxaca, Miguel llamó. Casi no contesté, pero algo me hizo levantar el teléfono. «Mamá, necesitamos hablar», dijo sin preámbulos. «Emma tiene un proyecto escolar sobre historia familiar y específicamente pidió entrevistarte. ¿Puedes venir este fin de semana?» La vieja yo habría estado emocionada por esta migaja de inclusión, este pequeño reconocimiento de que tenía valor como abuela y guardiana de memorias familiares. La nueva yo escuchó algo diferente en su solicitud. «¿Qué quiere saber Emma?», pregunté.
Solo cosas de familia. ¿De dónde venían nuestros abuelos? ¿Cómo era la vida cuando eras joven? Ese tipo de cosas. ¿Y quieres que vaya a tu departamento para ayudarla con esto? Bueno, sí. Lo necesita para el lunes. Así que este fin de semana sería perfecto. Sin por favor. Sin reconocimiento de que me estaba pidiendo que diera mis planes de fin de semana. Sin consideración por el hecho de que podría tener otras cosas que hacer. Solo la suposición de que dejaría todo para ayudar con un proyecto del que probablemente había sabido durante semanas. Lo siento, Miguel, pero no estoy disponible este fin de semana. Hubo una pausa. ¿Qué quieres decir con que no estás disponible? Quiero decir que tengo otros planes. ¿Qué tipo de planes? La pregunta me molestó. ¿Cuándo mi horario se había vuelto algo que mis hijos pudieran interrogar y aprobar? Estoy tomando una clase de pintura en acuarela. Y tenemos un taller especial este fin de semana en el Jardín Botánico. ¿Estás tomando clases de pintura? Su tono sugería que esto era de alguna forma ridículo. Sí, y soy bastante buena en ello, en realidad. Otra pausa. Mamá, esto es importante. Emma específicamente pidió por ti. Entonces deberías haberme preguntado con más de 3 días de anticipación. Si Emma quiere entrevistarme sobre historia familiar, estaré encantada de hacerlo. Pero necesitamos programarlo para un tiempo que funcione para ambas. No puedo creer esto. ¿Desde cuándo pones pasatiempos antes que tus nietos? Desde que me di cuenta de que mis nietos solo me necesitaban cuando era conveniente para sus padres. Desde que entendí que ser abuela no significaba estar disponible 24 horas al día para cualquier solicitud de último minuto que llegara. Miguel, he estado disponible para mis nietos durante toda su vida. He cuidado niños. Ayudado con tarea, asistido a obras escolares, dado regalos de cumpleaños, proporcionado cuidado infantil gratuito cuando lo necesitaste. Creo que me he ganado el derecho a que mi propio horario sea respetado. Esto es realmente egoísta, mamá. Ahí estaba otra vez. La acusación de egoísmo por tener límites, por negarme a ser dada por hecho. Lo que es egoísta es asumir que no tengo nada mejor que hacer que esperar tus llamadas. Lo que es egoísta es darme 3 días de aviso para algo de lo que probablemente has sabido durante semanas. Le colgué antes de que pudiera responder, e inmediatamente me sentí culpable por ello. Pero la señora Klein, quien había escuchado mi lado de la conversación, asentía con aprobación. Bien hecho, dijo. Necesitaba escuchar eso. El taller de pintura del fin de semana fue maravilloso. Pintamos al aire libre en el jardín botánico, capturando las flores de principios de primavera y árboles brotando. Estaba mejorando en mezclar colores y crear textura. Y Patricia elogió un paisaje que había pintado del jardín de rosas. Esa noche, tenía un mensaje de Emma en mi contestadora. Su voz joven sonaba decepcionada pero educada. Hola, abuela. Papá me dijo que no pudiste ayudarme con mi proyecto este fin de semana. ¿Podríamos tal vez hacerlo el próximo fin de semana? Realmente quiero hablar contigo sobre nuestra familia. La diferencia entre la solicitud respetuosa de Emma y la demanda con derecho de Miguel era sorprendente. Le regresé la llamada y programamos un tiempo que funcionara para ambas. Y el siguiente sábado, tomé el metro hasta Polanco con una carpeta llena de fotografías y documentos viejos. Emma tenía 12 años ahora, lo suficientemente grande para hacer preguntas consideradas y escuchar cuidadosamente las respuestas. Pasamos 3 horas en la mesa de cocina de Miguel, mientras ella tomaba notas y grababa nuestra conversación en su teléfono. Quería saber sobre sus bisabuelos, sobre cómo era cuando yo era joven, sobre cómo había conocido a su abuelo, pero también hizo preguntas más personales que me sorprendieron. Abuela, ¿eras feliz cuando estabas criando a papá y tía Sara y tío David? Era una pregunta complicada, una que nunca había considerado realmente antes. Estaba realizada, dije cuidadosamente. Cuidar a tu padre y tía y tío le dio significado y propósito a mi vida, pero no estoy segura de que entendiera entonces que estaba bien ser feliz solo por mí misma, no solo porque otras personas eran felices. ¿Eres feliz ahora? Pensé en mis clases de pintura, mi viaje a Oaxaca, mi amistad con la señora Klein, las noches pacíficas en mi departamento leyendo libros que elegía porque quería leerlos. Sí, dije. Soy más feliz ahora de lo que he sido en mucho tiempo. Eso es bueno, dijo Emma seriamente.
Papá siempre parece estresado y mamá siempre está ocupada con trabajo o cosas sociales. A veces pienso que los adultos olvidan que se supone que también disfruten la vida. De la boca de los niños. Emma entendía algo que me había tomado 73 años aprender. Cuando Miguel llegó a casa de su oficina esa noche, parecía diferente de alguna forma, menos distante, más pensativo. Emma me enseñó algunas de las cosas de las que hablaron hoy, dijo mientras yo recogía mis cosas para irme. No sabía que habías empezado a pintar. Hay mucho que no sabes sobre mí, respondí, no con maldad, sino honestamente. Se quedó callado por un momento, y pude verlo procesando esta idea. En su mente, yo era mamá, una entidad fija cuya única identidad era en relación a él y sus necesidades. La idea de que podría tener intereses y talentos y deseos independientes de mi papel como su madre parecía genuinamente sorprenderle. Tal vez podríamos cenar alguna vez, dijo, solo para ponernos al día. Siento como que no hemos hablado realmente en mucho tiempo. Me gustaría eso, dije. Pero vamos a planearlo con anticipación. Tengo un calendario social más ocupado de lo que solía tener. En el viaje en metro a casa, reflexioné sobre el día. Las preguntas de Emma me habían ayudado a ver cuánto había cambiado. ¿Qué tan diferente se veía mi vida ahora comparado con 6 meses atrás? Ya no estaba esperando a que mis hijos me incluyeran o me valoraran. Estaba creando mi propia vida, llena de actividades y relaciones que me traían alegría. Pero no estaba preparada para lo que pasó la siguiente semana. Una mujer que no reconocí se acercó a mí después de la clase de pintura, presentándose como Karen, reportera del periódico local. Había escuchado sobre mi historia de Linda, la trabajadora social que me había ayudado después de que se descubrió el robo de David. Estoy escribiendo un artículo sobre abuso financiero de adultos mayores, explicó. Es más común de lo que la gente piensa, y la mayoría de víctimas tienen demasiada vergüenza para hablar públicamente al respecto. ¿Estarías dispuesta a compartir tu experiencia? Mi primer instinto fue decir no. Hablar públicamente sobre los crímenes de David se sentía como traicionar a mi familia, airear nuestra ropa sucia para que todo el mundo la viera. Pero entonces pensé en otras personas mayores que podrían estar pasando por lo mismo, sufriendo en silencio porque tenían demasiada vergüenza para pedir ayuda. Accedí a la entrevista. El artículo salió un jueves en la mañana, en la primera página de la sección local. El titular decía, Mujer local lucha contra abuso financiero por hijo adulto. Había una fotografía de mí en mi departamento, rodeada de mis pinturas, viéndome calmada y confiada. El artículo contó toda la historia. El robo de David, sus mentiras sobre inversiones en Bitcoin, los intentos de la familia de hacerme pensar que estaba confundida o paranoica. También habló sobre mi recuperación, la acción legal que había tomado y la nueva vida que había construido para mí misma. Para esa tarde, mi teléfono estaba sonando constantemente. Otros adultos mayores que habían experimentado abuso similar llamaron para agradecerme por hablar. Una estación de televisión local quería entrevistarme. El centro comunitario preguntó si estaría dispuesta a hablar en su próximo seminario sobre derechos de adultos mayores. Pero la llamada que más me sorprendió vino de Sara. Mamá, no puedo creer que hablaste con un reportero sobre nuestros asuntos familiares, dijo, su voz tensa de enojo. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto? Todas mis amigas me están mandando mensajes sobre el artículo. Hablé con un reportero sobre abuso de adultos mayores. La corregí. El hecho de que tu hermano sea un abusador es asunto familiar. El hecho de que el abuso de adultos mayores le pase a miles de personas es un problema social que necesita atención. Nos hiciste ver terribles a todos. Dije la verdad. Si la verdad los hace ver terribles, tal vez deberían pensar en eso. Hubo una larga pausa, y cuando Sara habló otra vez, su voz era diferente. Más pequeña, de alguna forma. Mamá, he estado pensando sobre algunas de las cosas de las que hablamos, sobre la cena navideña y la boda y tal vez no he sido tan considerada como debería haber sido. No era exactamente una disculpa, pero era más cerca de lo que Sara jamás había llegado a reconocer que su comportamiento había sido hiriente. Aprecio que digas eso, dije cuidadosamente. Tal vez podríamos almorzar alguna vez. Solo nosotras dos.
Para hablar. Quería decir sí, inmediatamente. Saltar ante esta pequeña apertura. Estar agradecida por cualquier migaja de interés de mi hija. Pero la vieja yo habría hecho eso. La nueva yo había aprendido a ser más cautelosa. Me gustaría eso, dije. Pero quiero que entiendas algo primero. No soy la misma persona que era hace 6 meses. No voy a aceptar ser tratada mal solo porque eres mi hija. Si vamos a tener una relación, tiene que estar basada en respeto mutuo. Yo entiendo. ¿En serio? Porque esto no es una negociación, Sara. Ya no estoy desesperada por tu atención. Soy feliz con mi vida como está. Si quieres ser parte de ella, eres bienvenida, pero solo si puedes tratarme con la misma cortesía y respeto que le mostrarías a una amiga. Otra larga pausa. Está bien, dijo finalmente. Creo que me gustaría intentar. Hicimos planes para encontrarnos para almorzar la siguiente semana en un pequeño café cerca del centro comunitario. Yo elegí el lugar, yo elegí la hora, y dejé claro que tenía otros compromisos después, así que nuestra visita tendría un final definido. La noche antes de nuestro almuerzo, me sentí nerviosa de una forma que no había experimentado en meses. Parte de mí tenía esperanza de que Sara y yo finalmente pudiéramos tener la relación que siempre había querido. Pero una parte más grande de mí era protectora de la paz que había encontrado. No estaba dispuesta a dejar que nadie la perturbara, ni siquiera mi hija. Llegué al café temprano y elegí una mesa junto a la ventana donde podía ver a la gente caminando. Sara llegó exactamente a tiempo, viéndose más moderada de lo usual. Se había vestido cuidadosamente, noté, con un vestido simple en lugar de su ropa de diseñador usual. Estaba tratando, a su manera, de mostrar respeto. «¿Te ves bien, mamá?», dijo mientras se sentaba. «Diferente, de alguna forma». «Me siento diferente». Ordenamos nuestra comida y nos sentamos en silencio por unos momentos, ambas inseguras de cómo empezar. «Leí el artículo 3 veces», dijo Sara finalmente. «No tenía idea de lo que David te había hecho. ¿Por qué no me dijiste? ¿Cuándo te habría dicho? ¿Cuando llamaste para pedirme que sirviera cena a tus suegros? ¿Cuando me colgaste por pedir que me trataran con respeto?» Se encogió ante eso, pero no se puso defensiva. «Me lo merecí. Sí, te lo mereciste. Mamá, te debo una disculpa, una real, por la boda, por Navidad, por todo. He sido egoísta y cruel, y no tengo buena excusa». Las palabras que había estado esperando escuchar durante meses. Pero en lugar de sentirme vindicada o aliviada, me sentí triste. Triste de que hubiera tomado un artículo de periódico para hacer que mi hija examinara su comportamiento. Triste de que hubiera necesitado vergüenza pública para desarrollar empatía. «Gracias por decir eso», dije. «Significa algo. Pero Sara, una disculpa son solo palabras. Lo que importa es si algo realmente cambia. ¿Qué quieres que cambie?». Era una pregunta justa, y pensé cuidadosamente antes de responder. «Quiero que me llames a veces solo para hablar, no porque necesites algo. Quiero que recuerdes mi cumpleaños sin que tenga que recordártelo. Quiero que me incluyas en tu vida porque quieres mi compañía, no porque te sientes obligada. Y quiero que aceptes que ahora tengo mi propia vida, con mis propios intereses y compromisos que me importan». Asintió, tomando notas en su teléfono como si estuviera en una junta de negocios. «Puedo hacer eso», dijo. «Pero mamá, ¿podrías tal vez contarme sobre esta nueva vida? Siento como que ya no sé quién eres». Así que le conté sobre mis clases de pintura, sobre las amigas que había hecho, sobre mi viaje a Oaxaca y los viajes que estaba planeando para el futuro. Le mostré fotos en mi teléfono de las pinturas que había creado, los talleres a los que había asistido, los lugares donde había estado. «¿Fuiste a Oaxaca sola?», preguntó, sorprendida. «Sí, y amé cada minuto». «¿Pero no tenías miedo?». «Aterrorizada», admití. «Pero también emocionada. Fue la primera vez en mi vida adulta que había hecho algo solo porque quería hacerlo, sin tener que considerar las necesidades o horario de alguien más». Sara se quedó callada por un largo tiempo, mirando las fotos de mis pinturas. «Estas están realmente buenas, mamá. Quiero decir, realmente buenas. No tenía idea de que fueras artística». «Yo tampoco. Nunca tuve tiempo para averiguarlo, porque estabas muy ocupada cuidándonos». «Sí». Empezó a llorar entonces,
lágrimas calladas que trató de limpiar discretamente. Lo siento, susurró. Siento mucho haberte dado por hecho, por hacerte sentir como que no importabas, por tratarte como personal contratado en lugar de como mi madre. Como una persona, corregí gentilmente. Me trataste como si no fuera una persona con mis propios sentimientos y necesidades. Tienes razón, y no sé cómo compensar por eso. No lo compensas, dije. Haces mejor hacia adelante. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Hablamos durante 2 horas, la conversación más larga que Sara y yo habíamos tenido en años. Me contó sobre problemas en su matrimonio que nunca había mencionado, sobre sentirse abrumada con trabajo y obligaciones sociales, sobre extrañar la cercanía que habíamos tenido cuando era más joven. Creo que estaba enojada contigo por estar tan disponible todo el tiempo, dijo. Me hacía sentir culpable por ya no necesitarte, así que me fui demasiado lejos en la dirección opuesta y actué como si no te necesitara para nada. Era más autorreflexión de la que jamás había escuchado de Sara, y me encontré sintiéndome esperanzada a pesar de mi cautela. Te necesito, continuó. Tal vez no de la misma forma que cuando era pequeña, pero te necesito como amiga, como alguien que me conoce y me ama de todas formas. Solo que no sabía cómo pedir eso sin sentir como que estaba revirtiendo a ser una niña. Puedes necesitarme sin usarme, dije. Hay una diferencia entre querer a alguien en tu vida y esperar que sacrifiquen su propia vida por la tuya. Cuando nos separamos esa tarde, Sara me abrazó apropiadamente por primera vez en años. No un abrazo de saludo perfunctorio, sino un abrazo real que duró lo suficiente para sentir como que lo decía en serio. ¿Podemos hacer esto otra vez la próxima semana?, preguntó. Me gustaría eso. Durante los siguientes meses, Sara y yo comenzamos a construir una nueva relación. Me llamaba regularmente, no para pedir favores, sino solo para hablar. Recordó mi cumpleaños y me mandó flores. Pidió ver mis pinturas y hasta compró una para colgar en su departamento. Más importante, comenzó a respetar mi horario y compromisos. Cuando quería juntarnos, llamaba con anticipación y trabajaba alrededor de mis clases de pintura y planes sociales. Dejó de asumir que siempre estaba disponible y comenzó a tratar mi tiempo como valioso. Pero la prueba más grande llegó en diciembre, casi exactamente un año después de que me había excluido de su cena navideña. Mamá, Brad y yo nos preguntábamos si te gustaría pasar Navidad con nosotros este año, dijo durante una de nuestras llamadas semanales. ¿Solo nosotros 3? Pregunté. Bueno, sus papás van a estar ahí y la familia de su hermana, pero nos encantaría tenerte con nosotros. La vieja yo habría estado emocionada de ser incluida. Habría aceptado inmediatamente y con gratitud. Pero la vieja yo no había aprendido a hacer las preguntas correctas. ¿Qué te gustaría que haga para ayudar?, pregunté. Nada. Quiero que vengas como invitada, mamá. Quiero que te sientes en la mesa y disfrutes la comida y seas parte de la familia. Yo me encargo de toda la cocina y servir. ¿Estás segura? Es mucho trabajo para ti. Estoy segura. Quiero hacer esto. Quiero hacer de la Navidad algo especial para ti por una vez. Acepté su invitación, pero con algo de inquietud. Un año de comportamiento cambiado era bueno, pero las reuniones familiares tienen una forma de sacar viejos patrones. El día de Navidad llegó frío y claro, con una ligera escarcha que hacía que la ciudad se viera como postal. Me vestí cuidadosamente con un suéter rojo nuevo que había comprado para la ocasión, y tomé el metro al departamento de Sara, llevando solo una botella de vino y algunos regalos. El departamento de Sara se veía hermoso, decorado con guirnaldas frescas y luces brillantes. La mesa estaba puesta con su vajilla buena, y algo delicioso se estaba cocinando en la cocina. «¡Mamá!», dijo cuando abrió la puerta, dándome ese abrazo genuino que había llegado a atesorar. «Estoy tan contenta de que estés aquí. Entra, entra». La familia de Brad ya estaba ahí, y Sara me presentó orgullosamente a los parientes que no me habían permitido conocer en la boda. Fueron educados y acogedores, tratándome como una invitada de honor en lugar de una obligación. Pero el momento que más importó llegó cuando nos sentamos a cenar. Sara me había sentado en la cabecera de la mesa, en el lugar de honor, y levantó su copa para hacer un brindis.
Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy, dijo mirando alrededor de la mesa. Pero especialmente quiero agradecer a mi mamá, Margarita, por enseñarme cómo se ve el amor real, por mostrarme que el amor significa poner a la otra persona primero a veces, pero también que significa respetarte lo suficiente para pedir respeto a cambio. Se giró para mirarme directamente. Mamá, sé que no siempre he sido la hija que merecías, pero estoy tratando de ser mejor. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando me rendí conmigo misma. Lloré entonces, ahí mismo en la mesa navideña frente a gente que apenas conocía. Pero fueron buenas lágrimas. Lágrimas curadoras. El tipo que lava viejas heridas y hace espacio para nuevas posibilidades. La cena estaba deliciosa. La conversación era cálida e inclusiva. Y por primera vez en años, sentí que verdaderamente pertenecía en una reunión familiar. Cuando llegó la hora de limpiar, Sara insistió en que me quedara sentada mientras ella y Brad se encargaban de todo. Este es tu día para ser cuidada, dijo firmemente cuando traté de ayudar. Mientras la noche terminaba y los invitados empezaron a irse, Sara y yo nos sentamos en su sofá tomando té y viendo las luces brillantes del árbol de Navidad. ¿Cómo estuvo?, preguntó. ¿La pasaste bien? Estuvo perfecto, dije honestamente. Gracias por hacerme sentir tan bienvenida. Gracias por venir. Y mamá, gracias por luchar cuando te tratamos mal. Sé que habría sido más fácil simplemente aceptarlo y mantener la paz, pero el que te defendieras nos forzó a todos a examinar nuestro comportamiento. Nos hizo mejores personas. Tenía razón. Mi negativa a aceptar tratamiento inaceptable no solo había cambiado mi vida, había cambiado las suyas también. Al exigir respeto, les había dado la oportunidad de convertirse en personas dignas de respeto. Esa noche, de vuelta en mi propio departamento, me senté junto a la ventana viendo las luces de la ciudad y reflexionando sobre cuánto había cambiado en un año. Pensé en la mujer que había estado parada en esos escalones de iglesia 12 meses atrás, rota y abandonada, y me maravillé de qué tan lejos había llegado. El viaje no había sido fácil. Había habido momentos de duda, tiempos cuando me preguntaba si establecer límites valía el riesgo de perder completamente a mi familia. Había habido noches solitarias cuando el silencio se sentía abrumador, cuando los viejos patrones de complacer a la gente parecían más seguros que la incertidumbre del autorrespeto. Pero aquí estaba, del otro lado de ese periodo oscuro, y estaba completa, no solo reparada, sino más fuerte de lo que jamás había sido. Tenía amistades basadas en afecto mutuo en lugar de obligación. Tenía pasatiempos que me traían alegría y sentido de logro. Tenía una relación con mi hija que estaba construida sobre respeto en lugar de manipulación. Más importante, tenía una relación conmigo misma que nunca había tenido antes. Sabía quién era más allá de los papeles que había jugado para otros. Sabía qué me gustaba, qué quería, qué iba y no iba a aceptar. Sabía que merecía amor, pero también sabía que podía ser feliz sin él si venía con condiciones que me disminuían. He aprendido que la transformación no es un evento único, sino un proceso continuo. Cada día, elijo respetarme, establecer límites, poner mis propias necesidades en igualdad de condiciones con las de todos los demás. Algunos días es más difícil que otros. Los viejos hábitos de complacer a la gente son difíciles de matar, y hay momentos cuando me cacho cayendo de vuelta en patrones de poner a otros primero a mi propia costa. Pero la diferencia ahora es que me cacho. Reconozco las señales de advertencia de ser dada por hecho o tratada irrespetuosamente, y las dirijo antes de que se vuelvan patrones arraigados. He aprendido que la prevención es más fácil que la cura, que mantener límites es más simple que reconstruirlos después de que han sido pisoteados. Pienso a menudo en otras personas de mi edad que podrían estar pasando por lo que yo pasé. La vergüenza, la confusión, el sentido de que tal vez estás pidiendo demasiado cuando todo lo que quieres es respeto básico y consideración. Quiero que sepan que nunca es demasiado tarde para cambiar las dinámicas de tus relaciones. Nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres debajo de los papeles que has jugado para otros.
Lo más sorprendente que he aprendido es que defenderte no te hace egoísta o difícil o no digna de amor. Te hace honesta. Le da a la gente en tu vida la oportunidad de amarte por quien realmente eres, no por lo que puedes hacer por ellos. Y si no pueden o no quieren hacer ese ajuste, entonces aprendes algo importante sobre en qué estaba realmente basada tu relación. Tengo 75 años ahora, y me siento más joven de lo que me sentía a los 73. No físicamente, por supuesto, sino emocionalmente, espiritualmente. Siento como que apenas estoy empezando a vivir la vida que estaba destinada a vivir, a ser la persona que estaba destinada a ser. Nunca es demasiado tarde para ese tipo de renacimiento. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de los años que pasé poniendo las necesidades de todos los demás antes que las mías. Las décadas de autosacrificio que me dejaron sintiéndome vacía y no apreciada. La respuesta es complicada. Me arrepiento del dolor que me causé a mí misma al aceptar tratamiento inaceptable. Me arrepiento de las oportunidades que perdí para desarrollar mis propios intereses y amistades. Me arrepiento del ejemplo que les puse a mis hijos al mostrarles que amar significaba nunca pedir nada a cambio. Pero no me arrepiento del amor que les di. Incluso si no siempre fue saludable, incluso si habilitó algunos patrones destructivos, fue real y significativo. Mis hijos son mejores personas hoy en parte porque tuvieron una madre que los amó incondicionalmente, incluso durante los años cuando no entendía la diferencia entre amor y servidumbre. Lo que desearía haber sabido antes es que puedes amar a alguien profundamente mientras mantienes tu propia dignidad. Puedes ser generosa sin ser un tapete. Puedes poner a tu familia primero a veces, sin desaparecer como persona. Puedes ser necesitada sin ser usada. Desearía haber entendido que el respeto no es algo que ganas a través del autosacrificio, sino algo que comandas al modelarlo para ti misma. La gente te tratará de la forma en que les enseñes a tratarte, y si no te valoras, ellos tampoco te van a valorar. Más que nada, desearía haber sabido que es posible ser feliz independientemente de la aprobación o atención de otras personas. La alegría que he encontrado en la pintura, en viajar, en amistad, en simple soledad, es algo que nadie me puede quitar porque viene de adentro. No depende del humor o necesidades o horario de alguien más. Esto no significa que no valoro todavía mis relaciones con mis hijos y nietos. Sí, profundamente. Pero ahora esas relaciones son adiciones a mi vida en lugar de toda la fundación de ella. Si Sara no llama durante una semana, no me espiralo en preocupación sobre qué hice mal. Si Miguel cancela un plan de cena, no lo tomo como rechazo personal. Tengo mi propia vida, llena de actividades y gente e intereses que me realizan. La relación que tengo con Sara ahora es mejor que cualquier cosa que podría haber imaginado ese día que me negó espacio en su boda. Está basada en afecto mutuo genuino en lugar de obligación. Me llama porque quiere hablar conmigo, no porque necesita algo de mí. Pregunta sobre mis pinturas, mis viajes, mis amigas. Me trata como alguien cuya vida y opiniones importan, pero tal vez más importante, he aprendido a estar bien con el hecho de que no todas mis relaciones se van a transformar de la forma en que lo hizo la de Sara y la mía. Alguna gente no es capaz de crecimiento o cambio. Alguna gente siempre va a ver a otros principalmente en términos de lo que pueden proporcionar. Aprender a aceptar esto sin tomarlo personalmente ha sido uno de mis más grandes logros. David me contacta ocasionalmente, usualmente cuando necesita dinero o ayuda legal. Escucho educadamente y declino asistir, sin enojo o explicaciones largas. Lo he perdonado, no porque se haya ganado perdón, sino porque cargar resentimiento estaba envenenando mi propia paz. Pero perdón no significa confianza, y no significa habilitar comportamiento malo continuo. Miguel y yo hemos encontrado nuestro equilibrio en algún lugar en el medio. Hace un esfuerzo para incluirme en actividades familiares y para mostrar interés en mi vida. Yo hago un esfuerzo para ser flexible y apoyarlo cuando no me cuesta mi propio bienestar. No es la relación cercana que una vez esperé, pero es respetuosa y genuina. Mis nietos, especialmente Emma, se han vuelto fuentes de pura alegría en mi vida. Emma tiene 15 años ahora, y a menudo me llama para hablar sobre escuela, amigos y sus propios intereses artísticos.
Ha empezado fotografía y a veces me pide que pose para sus retratos de mujeres mayores. A través de su lente, me veo como alguien interesante y digna de documentación, no solo la carga u obligación de alguien. El artículo sobre mi experiencia con abuso de adultos mayores llevó a otras oportunidades de hablar. He hablado en centros para adultos mayores, grupos comunitarios y hasta en una conferencia para trabajadores sociales sobre la importancia de reconocer y dirigir abuso financiero por miembros familiares. Es difícil hablar públicamente sobre experiencias tan dolorosas, pero saber que mi historia podría ayudar a alguien más a encontrar el valor para defenderse lo hace que valga la pena. Cada vez que cuento mi historia, me recuerdan de qué tan lejos he llegado. La mujer que se paró en esos escalones de iglesia, devastada por el rechazo de su hija, parece como alguien que solía conocer en lugar de alguien que solía ser. Estaba rota, pero no era débil. Tenía reservas de fuerza que no sabía que existían, y el valor para usarlas cuando finalmente entendió que no tenía otra opción. Todavía vivo en el mismo pequeño departamento en la colonia Doctores, pero se ve completamente diferente ahora. Se fueron las fotos familiares que una vez dominaron cada superficie, reemplazadas por mis propias pinturas y fotos de mis viajes. Los muebles han sido reacomodados para crear un espacio de estudio cerca de la ventana donde trabajo en mi arte. Los colores son más brillantes, la atmósfera más ligera. Esto no es decir que he borrado a mi familia de mi vida o mi historia. Todavía tengo fotos de mis hijos y nietos. Todavía atesoro memorias de sus infancias y la alegría que me trajeron. Pero esas memorias ya no me definen. Son parte de mi historia, no toda la historia. He creado una vida que sobreviviría la pérdida de cualquier relación individual, incluyendo las de mis hijos. Esto podría sonar frío o defensivo, pero en realidad es liberador. Cuando sabes que puedes ser feliz independientemente, eres libre de amar sin desesperación, de dar sin resentimiento, de recibir sin sentir obligación. La clase de pintura que empezó como un experimento tentativo se ha vuelto el centro de mi mundo social. Nuestro pequeño grupo se ha vuelto como familia para mí, pero una familia elegida basada en intereses compartidos y apoyo mutuo. Celebramos los éxitos de cada una, nos consolamos a través de dificultades y compartimos el tipo de compañerismo fácil que nunca pensé posible en mis 70. Patricia, nuestra instructora, se ha vuelto una amiga particular. Ella también es viuda, y nos unimos sobre los desafíos y libertades de vivir sola después de décadas de matrimonio. Ella fue la que me animó a someter mis pinturas a una exposición de arte local, donde me quedé sorprendida de descubrir que otra gente quería comprar mi trabajo. La primera vez que alguien compró una de mis pinturas, lloré en el coche después. No por el dinero, aunque los 2,000 pesos estuvieron bien, sino porque alguien había encontrado suficiente valor en algo que había creado para querer poseerlo. Después de una vida de ser valorada principalmente por lo que podía hacer por otros, ser apreciada por algo que había hecho solo por la alegría de hacerlo se sintió revolucionario. He vendido varias pinturas ahora, suficientes para fondear mis aventuras de viaje y materiales de arte, sin preocuparme por el costo. Pero más importante, me he vuelto alguien que crea en lugar de solo alguien que sirve. Traigo belleza al mundo, en lugar de solo limpiar los desórdenes de otras personas. El viajar ha abierto posibilidades que nunca imaginé. Italia fue magnífica, llena de luz y color e historia que absorbí como esponja. Pinté en viñedos toscanos y jardines romanos. Me quedé en hoteles pequeños donde los dueños trataron a los huéspedes como familia. Hice amigas con otros viajeros que compartían mi sentido de aventura y descubrimiento. El próximo año, estoy planeando un viaje a Grecia con la señora Klein. Ambas estamos fascinadas por historia antigua y emocionadas sobre ver las islas de las que solo hemos leído en libros. La planeación misma se ha vuelto parte de la aventura, investigando destinos y viendo blogs de viaje escritos por otros adultos mayores que se niegan a dejar que la edad limite sus horizontes. Pero tal vez el viaje más importante ha sido interno. He tenido que desaprender décadas de condicionamiento que me enseñaron que mi valor yacía en mi utilidad para otros. He tenido que practicar decir no sin explicación o disculpa. He tenido que aprender la diferencia entre ser útil y ser usada, entre ser amorosa y ser un tapete.
Algo de este desaprendizaje ha sido doloroso. Ha habido momentos cuando he cuestionado si estoy siendo demasiado dura, demasiado demandante, demasiado egoísta. Las voces viejas en mi cabeza todavía susurran a veces que las buenas madres sacrifican todo por sus hijos, que amor significa nunca ponerte primera, que querer respeto y consideración es pedir demasiado. Pero entonces recuerdo cómo se sintió estar parada en esos escalones de iglesia, excluida de la boda de mi propia hija. Recuerdo los estados de cuenta que mostraron mi seguridad financiera desapareciendo en las mentiras de mi hijo. Recuerdo los años de sentirme invisible en mi propia familia, valorada solo por lo que podía proporcionar en lugar de por quién era. Y sé que el camino que he elegido, difícil como a veces es, me ha llevado a una vida que vale la pena vivir. No solo estoy sobreviviendo ya, estoy prosperando. No solo estoy soportando relaciones que me disminuyen, estoy cultivando las que me celebran. No solo estoy esperando a que otras personas le den significado a mi vida, estoy creando significado para mí misma. El cambio más profundo ha sido en mi relación con la soledad. Durante décadas, estar sola se sintió como castigo, evidencia de mi falla de ser lo suficientemente adorable o interesante para mantener a la gente cerca. Ahora, la soledad se siente como santuario. Mi departamento silencioso no es un lugar donde espero a que otras personas me necesiten. Es donde pinto, y leo, y pienso, y sueño, y planeo. Me despierto en la mañana ansiosa de ver qué podría traer el día, en lugar de temer las demandas que ciertamente hará. Me voy a dormir en la noche satisfecha con cómo he pasado mi tiempo, en lugar de exhausta de dar más de lo que tenía para dar. Este cambio en perspectiva ha valido todas las conversaciones difíciles, todos los límites que he tenido que establecer, todas las relaciones que he tenido que dejar ir. He aprendido a ser ok con el hecho de que no todas mis relaciones se transformarán de la forma en que lo hizo la de Sara y la mía. Alguna gente no es capaz de crecimiento o cambio. Alguna gente siempre va a ver a otros principalmente en términos de lo que pueden proporcionar. Aprender a aceptar esto sin tomarlo personalmente ha sido uno de mis más grandes logros. Pienso a menudo sobre el mensaje que quiero dejar con otras personas que podrían estar luchando con situaciones similares. Lo primero que quiero que sepan es que nunca es demasiado tarde para cambiar los patrones que no te están sirviendo. Yo tenía 73 cuando finalmente aprendí a defenderme, y todavía tuve tiempo para crear un tipo de vida enteramente nuevo. Lo segundo es que no tienes que elegir entre amar a tu familia y respetarte. El amor real prospera en respeto mutuo, y cualquiera que demanda que te disminuyas para amarlos no te está ofreciendo amor a cambio. Te están ofreciendo manipulación disfrazada de amor. Lo tercero es que tienes más fuerza de la que te das cuenta. Ciertamente nunca pensé que era lo suficientemente valiente para confrontar a mis hijos sobre su tratamiento de mí, lo suficientemente fuerte para sobrevivir su enojo y rechazo, lo suficientemente resiliente para construir una nueva vida desde cero en mis 70. Pero cuando quedarse igual se volvió más doloroso que cambiar, encontré recursos dentro de mí que no sabía que existían. Finalmente, quiero que la gente sepa que la felicidad es posible a cualquier edad, en cualquier circunstancia. Si estás dispuesta a hacer el trabajo de descubrir quién realmente eres, debajo de todos los papeles que has jugado para otros. El mundo está lleno de posibilidades para conexión, creatividad, aventura y crecimiento, pero tienes que creer que mereces acceso a esas posibilidades. Mientras me siento aquí ahora, en mi sala bien iluminada rodeada de mis pinturas y planeando mi próxima aventura, a veces pienso en esa mujer rota en los escalones de la iglesia y no siento nada más que compasión por ella. Estaba haciendo lo mejor que podía con las herramientas que tenía. Amaba profundamente, incluso si no siempre amaba sabiamente. Daba generosamente, incluso cuando esa generosidad no era apreciada o reciprocada. Pero también estaba atrapada por sus propias creencias limitantes sobre lo que merecía de la vida. Pensó que sufrir en silencio era noble, que sacrificio sin reconocimiento era virtuoso, que amar significaba nunca pedir nada a cambio. Estaba equivocada sobre esas cosas, pero tenía razón sobre su capacidad para crecimiento y cambio.
La transformación de esa mujer a esta no ha sido suave o lineal. Ha habido retrocesos y momentos de duda, tiempos cuando los viejos patrones se sintieron más seguros que los nuevos. El cambio nunca es fácil, especialmente cuando requiere decepcionar a gente que amas. Pero la alternativa era desaparecer enteramente como persona. Y finalmente entendí que esa no era una opción que podía aceptar. He aprendido que el respeto no es algo que puedes demandar de otros si no te lo das primero a ti misma. El autorrespeto no es egoísta, es esencial. Es la fundación sobre la cual todas las relaciones saludables son construidas. Sin él, te vuelves víctima de los caprichos y necesidades de otras personas, constantemente ajustándote para acomodar su comodidad, mientras tus propias necesidades permanecen sin ser satisfechas. El viaje de víctima a empoderamiento requirió que fuera honesta sobre cosas que había estado evitando durante años. Tuve que admitir que mis hijos habían aprendido a darme por hecho, porque les había enseñado que mis necesidades no importaban. Tuve que reconocer que mi propio miedo al abandono me había llevado a aceptar tratamiento que nadie debería tener que tolerar. Más importante, tuve que reconocer que cambiar a otras personas no era mi responsabilidad o dentro de mi poder. Todo lo que podía controlar era mi propio comportamiento, mis propias elecciones, mis propias respuestas a la forma en que otros me trataron. Ese reconocimiento fue tanto aterrorizante como liberador. Hoy, en esta tarde silenciosa de domingo mientras me preparo para terminar esta historia, siento un sentido profundo de gratitud por el viaje en el que he estado. Incluso las partes dolorosas, incluso los momentos de desesperación y confusión, porque me llevaron a descubrimientos sobre mí misma que nunca habría hecho de otra forma. Estoy agradecida por la amistad de la señora Klein, que me mostró cómo se sentía ser valorada por quien era en lugar de por lo que podía hacer. Estoy agradecida por mis clases de pintura, que me dieron una salida creativa y una comunidad de espíritus afines. Estoy agradecida por los viajes que abrieron mis ojos a cuánta belleza y aventura el mundo todavía tenía que ofrecer. Incluso estoy agradecida por la crueldad de Sara en su boda, porque fue el catalizador que me forzó a examinar patrones que había aceptado por demasiado tiempo. Sin ese momento de claridad devastadora, podría haber continuado sonámbula a través de mi vida, esperando a que otras personas decidieran que valía la pena amar. Pero principalmente, estoy agradecida por el descubrimiento de que nunca era demasiado tarde para convertirme en la persona que estaba destinada a ser. A los 75, soy más auténticamente yo misma de lo que jamás he sido. Sé que me gusta, que quiero, que voy y no voy a aceptar. Sé que soy digna de amor y respeto, pero también sé que puedo ser feliz sin ellos si vienen con condiciones que me disminuyen. Este es el mensaje que quiero dejar con cualquiera que se haya sentido invisible en su propia vida. Cualquiera que haya dado hasta que no tuvo nada más que dar. Cualquiera que se ha preguntado si pedir respeto básico y consideración es demasiado esperar de la gente que amas. Eres digna de amor que no requiere que desaparezcas como persona. Eres digna de relaciones que celebren quién eres en lugar de demandar que te vuelvas alguien más. Eres digna de una vida que te traiga alegría y realización, no solo satisfacción cansada de que has satisfecho las necesidades de todos los demás. Y si la gente en tu vida no puede o no te ofrecerá estas cosas, tienes el poder de crear una vida que las incluya. Podría requerir valor que no piensas que tienes, cambios que se sienten abrumadores, conversaciones que parecen imposibles. Pero la alternativa, continuar aceptando menos de lo que mereces indefinidamente, es mucho peor que la incomodidad temporal de defenderte. Desearía poder decirle a cada persona sobre 60 que se siente desvalorizada y pasada por alto que su historia no ha terminado. Todavía hay capítulos por escribir, aventuras por tener, relaciones por construir, talentos por descubrir. La edad no es una limitación, es una acumulación de sabiduría y experiencia que finalmente puede ser usada para tu propio beneficio en lugar de para el de todos los demás. La mujer que se paró en esos escalones de iglesia pensó que su vida se estaba terminando. Estaba equivocada. En realidad, apenas estaba empezando. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia?
¿Te has preguntado si tu amor y sacrificio pasaron desapercibidos? ¿Has cuestionado si mereces el respeto que anhelas? ¿Alguna vez te has encontrado dando más de lo que recibías, haciendo excusas para gente que te trató mal, aceptando migajas de atención mientras anhelabas conexión genuina? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Tu historia importa. Y hay otros que necesitan escuchar que no están solos en sus luchas. Si este viaje tocó tu corazón, si te recordó de tu propio valor y potencial, por favor dale like a este video y suscríbete a este canal. Compartir estas historias les ayuda a alcanzar a gente que desesperadamente necesita escuchar que el cambio es posible, que el respeto es alcanzable, que la felicidad no tiene que esperar el permiso de otras personas. Gracias por escuchar mi corazón. Gracias por permitirme compartir el periodo más difícil y transformativo de mi vida. Y recuerden, nunca es demasiado tarde para reclamarse. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que merecen. Nunca es demasiado tarde para descubrir la alegría que viene de vivir auténticamente. Tu vida es preciosa. Tus necesidades importan. Tu felicidad vale la pena luchar por ella.